Bueno, ahora, ¿quiénes pueden constituir usufructo? ¿Quiénes tienen la legitimación para constituir usufructo? ¿Sí? El código dice, el 3131, dice que están constituidos para constituir usufructo el titular de dominio, el titular del derecho real de propiedad horizontal, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el cual puede recaer. ¿Sí? Es decir, cuando habla de comuneros se refiere a los condóminos, ¿sí? Es decir, a los titulares del derecho real de condominio. ¿El usufructuario puede constituir usufructo? Bueno, en el Código de Vélez se decía que solo podía ceder el ejercicio, pero que no podía constituir el derecho real. Es decir, el derecho real de usufructo no estaba permitido. O sea, que el usufructuario constituyese el derecho real de usufructo en favor de un tercero no estaba permitido. ¿Sí? El nuevo código en el 2142 dice: el usufructuario puede transmitir su derecho. Es decir, que ahora queda claro que el usufructuario puede constituir el derecho real de usufructo también en favor de un tercero. ¿Sí? Por ejemplo, Luis, titular de dominio, constituye un derecho real de usufructo en mi favor y yo constituyo o transmito mi derecho real de usufructo en favor del Leire. Esto está hoy permitido por el código en el 2142, pero con una limitación. Dice: el usufructuario puede transmitir su derecho, pero es su propia vida y no la del adquirente la que determina el límite máximo de duración. ¿Qué significa esto? Que si Luis constituyó un derecho real de usufructo en mi favor y yo lo constituí en favor de Leire sobre el mismo objeto, ¿no? Mi fallecimiento extingue el derecho real de usufructo de Leire. O sea, la situación de ese usufructo queda condicionada por el derecho real del primer usufructuario. ¿Sí? Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir el usufructuario en el ejercicio o mejor dicho, qué requisitos no, qué deberes debe cumplir en el ejercicio de su derecho en favor del nudo propietario? La ley establece hoy de manera, podríamos decir, no obligatoria, no vinculante, el cumplimiento de dos recaudos. ¿Sí? El artículo 2137 dice que el usufructo puede ser, perdón, el 2137 dice, cualquiera de las, ¿estoy grabando? ¿Sí, no? Sí, 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 profe. bien. El 2137 dice, cualquiera de las partes contratantes, es decir, nudo propietario y usufructuario, tiene derecho a inventariar y determinar el estado del objeto del usufructo antes de entrar en su uso y goce. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el nudo propietario y el usufructuario pueden exigir que se haga un inventario. El inventario es cuando recae sobre cosas muebles, ¿sí? O
una determinación del estado de conservación, cuando el usufructo recae sobre inmuebles, antes de entrar en el ejercicio del derecho del usufructuario. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es determinar en qué estado, ¿sí?, y qué cantidad de cosas recibe el usufructuario para que al momento de extinguirse ese derecho real, el nudo propietario pueda verificar si está recibiendo el inmueble en las mismas condiciones en las que lo entregó, y si fuesen cosas muebles, se le van a estar reintegrando la misma cantidad de cosas muebles y en el mismo estado en que las entregó, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la cosa se deterioró por culpa del usufructuario, el nudo propietario tiene derecho a una indemnización, ¿sí?, como consecuencia del mal uso. Ahora, el código no lo establece de manera imperativa, porque comienza diciendo el 2137, cualquiera de las partes puede, es decir, es facultativo para esto. En Vélez era obligatorio el inventario, con lo cual acá tenemos una modificación, ¿no?, en el diseño del código. Pero la segunda parte del 2137 dice: cuando las partes son mayores de edad y capaces, el inventario y determinación del estado del objeto del usufructo son facultativos y pueden hacerse por instrumento privado. En caso contrario, son obligatorios y deben ser hechos por escritura pública. ¿Qué me está diciendo? Cuando hay menores de edad o cuando hay incapaces, el inventario no es optativo, sino que es obligatorio, ¿sí? Distinguimos entonces, o para hacer un cuadrito, si los contratantes son mayores de edad y no son capaces, el inventario es facultativo. Si las partes son menores de edad o incapaces, el inventario es obligatorio. En el segundo párrafo, el 2137 dice: si el usufructo se constituye por testamento, o sea, acá nos está posicionando en un caso particular, cuando se constituye por disposición de última voluntad, quien ha sido designado usufructuario está obligado a inventariar y determinar el estado del objeto en escritura pública. Esta obligación tampoco es disponible. En definitiva, la posibilidad de prescindir del inventario rige cuando se trata de la constitución por actos entre vivos. Si la adquisición del usufructo es proveniente de una disposición de última voluntad, la confección del inventario, si fuesen cosas muebles, o del estado de conservación, si fuese un inmueble, es obligatorio, ¿sí? Y el código dice que no es posible prescindir de esta obligación en el caso del usufructuario cuando su adquisición es por testamento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia?, ¿no? El último párrafo dice: la parte interesada puede reclamar en cualquier momento el cumplimiento de la ejecución no efectivizada, ¿sí? Porque fíjense que en aquellos casos en los que es obligatorio el testamento, ¿cuándo es perdón, el inventario, cuándo es obligatorio? Cuando en actos entre vivos intervienen menores o incapaces, o cuando la adquisición es por testamento, ¿sí? En cualquiera de esos tres casos es obligatorio y debe instrumentarse por escritura pública. Ahora, fíjense, en ninguna de estas situaciones
el código trae una consecuencia, no dice que la falta de su realización obsta al nacimiento del derecho real. Nunca establece como sanción esa. La sanción, podríamos decir, o la consecuencia de no realizar el inventario es que la parte interesada puede exigir su realización en cualquier momento. ¿Sí? Es decir, el usufructo nace aún ante el incumplimiento del usufructuario de realizar el inventario. La consecuencia es que, de no haberse realizado, la parte interesada puede exigir su cumplimiento. Este es el primer recaudo que fija el código para el usufructuario antes de entrar en el ejercicio de su derecho real. ¿Se acuerdan cuál dijimos que era la finalidad de realizar un inventario en los inmuebles y una descripción del estado un inventario en los muebles y una descripción del estado en los inmuebles? Para determinar en qué estado se recibió, para ver si aplica una, no es un castigo, no me acuerdo cómo dijo, en el caso de Un que haya habido un mal resarcimiento. uso. Eso, sí. En caso de, al finalizar el derecho, se restituyan las cosas en un estado deteriorado producto del mal uso, ¿no? O por culpa de los usufructuarios. Bueno, justamente a los fines de asegurar el resarcimiento, el 2139 establece la garantía que debe constituir el usufructuario. ¿Sí? Dice el artículo, en el acto de constitución puede establecerse la obligación previa al ingreso en el uso y goce de otorgar garantía suficiente por la conservación y restitución de los bienes una vez extinguido el usufructo. ¿Sí? También lo establece como facultativa, ¿sí? Esta eh, precaución. ¿Sí? Justamente tiene por finalidad asegurar el derecho del nudo propietario. El código dice una garantía suficiente, es decir, no fija cuál es la garantía que debe constituir el usufructuario en favor del nudo propietario. En el código de Vélez sí estaba prevista la garantía y se exigía un depósito bancario. ¿Sí? Vélez era partidario de que la garantía eh, consistiese o que se tratase de una garantía específica que era un depósito de dinero bancario para asegurar el derecho del nudo propietario. De todas maneras, con el paso de los años, la doctrina y la judicatura habían concluido que no era lo determinante en cuanto a la garantía del depósito bancario, sino la existencia misma de la garantía. ¿Sí? Es decir, que ya el código lo que hace en el 2139 es receptar una postura jurisprudencial ya, digamos, establecida en el código anterior. Hoy no se exige una garantía puntual, sino que se dice que la garantía tiene que ser suficiente. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que es facultativa, es decir, que para que esta garantía sea exigible al usufructuario debe haberse previsto en el acto constitutivo de ese usufructo. ¿Sí? Bien, hasta acá dudas, preguntas. Bueno, ¿es posible constituir un usufructo en favor de varias personas? Sí, es decir, se puede establecer que exista un co-usufructo. Ahora, el código dice que, producida la extinción del derecho respecto de alguno de los usufructuarios, el resto no tiene derecho de acrecer. ¿Sí? Es decir, esa
es el derecho, digamos, que se extingue producto de algún usufructuario en particular, no beneficia al resto, sino que en esa fracción renace el derecho del nudo propietario en toda su extensión. ¿Sí? ¿Es un derecho transmisible por herencia? No. El usufructo se extingue con la muerte del usufructuario y los herederos no lo continúan, aun cuando existiese todavía un plazo pendiente de cumplimiento. ¿Puede estipularse una condición resolutoria como causal de extinción del usufructo? Sí. Ahora, ¿puede estipularse suspender el usufructo hasta el cumplimiento de una condición o de un plazo? No. El código no permite que se supedite el nacimiento del usufructo a una condición o plazo suspensivo. ¿Sí? Expresamente prohibido. Lo van a encontrar en el artículo 2136 del código. Ahora, ¿qué facultades tiene el usufructuario sobre su derecho real? Bueno, el código acá primero ya nos abre una puerta, ¿no? Vélez, cuando regulaba el usufructo, decía que el usufructuario tenía derechos de uso y goce o facultades de uso y goce. No contemplaba la posibilidad de disposición jurídica. Y después, en realidad, esta limitación no era tan tajante porque cuando estudiábamos el resto de la normativa, veíamos que en verdad el usufructuario también tenía facultades de disposición jurídica. Ahora el código, digamos como acierto, ya en la definición me dice, el usufructuario tiene facultades de uso, goce y disposición jurídica. ¿Sí? Si vamos al 2142, nos dice, el usufructuario puede transmitir su derecho, esto ya lo vimos, es decir, puede transmitir su derecho real de usufructo a un tercero, pero es su propia vida y no la del adquirente la que determina el límite máximo del usufructo. Y después dice, el Perdón, profe, usufructuario, una consulta. sí, Si hubiese un plazo, en vez de que sea de por vida, hubiese un plazo de 20 años, sí, y el usufructuario lo transmitís a un tercero sí, en el medio de ese plazo, igual sí, está sujeto a la muerte de ese que transfirió, o sí. sea, no le va a volver al anterior titular a los 20 años. Siempre el límite temporal, podríamos decirlo de esta manera, del subadquirente del usufructo está condicionado por el usufructuario primitivo. ¿Sí? O sea, si por ejemplo hubiese, tomando el ejemplo anterior, Luis constituye un usufructo en favor mío y yo te transmito a vos mi usufructo, tus derechos están condicionados por la limitación temporal de mi usufructo. ¿Sí? Perfecto, Acuérdense, gracias. Leire, cuando vimos superficie el jueves pasado, acuérdense que en el caso de la superficie, justamente se regulaba el supuesto inverso en el 21-25, porque aún extinguiéndose el derecho de superficie de manera prematura, los titulares de derechos reales o personales constituidos por el superficiario podían mantener sus derechos hasta su extinción o hasta la extinción del plazo máximo de la superficie. Yo les dije que era una anomalía en el sistema, porque nosotros tenemos una regla general en el 399 del código que dice que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso, ¿no? En el caso del usufructo, esta regla se respeta porque el código dice, bueno, los derechos del subadquirente quedan condicionados por los del usufructuario primitivo, ¿no? En el caso de la superficie teníamos una excepción.
a esta regla general del Nemo plus iuris. Ahora, miren lo que dice el 2142 en el segundo párrafo. El usufructuario puede constituir los derechos reales de servidumbre y anticresis, uso y habitación. Bueno, me detengo acá. ¿Qué derechos reales puede constituir el usufructuario? Servidumbre, anticresis, uso y habitación. ¿Sí? El derecho real que no se le permite constituir al usufructuario es el de hipoteca, ¿sí? Que es una norma cuestionada por la doctrina, porque la doctrina dice, ¿por qué no se le permite? El anticresis es un derecho real de garantía, ¿no? Sin embargo, se le permite al usufructuario, pero se le prohíbe la hipoteca. ¿No? Dicen, ¿por qué uno sí, otro no? No encuentran, digamos, un sustento para esto, porque en definitiva el derecho del acreedor hipotecario respecto del usufructuario queda condicionado por lo que suceda con ese usufructo. Por lo tanto, no habría ahí eh, un menoscabo a los derechos del nudo propietario, ¿no? Porque en todo caso esa hipoteca queda condicionada por el usufructo. Y bueno, se sugiere que debería existir una futura reforma que permita al usufructuario la constitución del usufructo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el código permite que el usufructo sea embargable. Si vamos al 2144, dice que si el acreedor del usufructuario ejecuta el derecho de usufructo, el adquirente del usufructo debe dar garantía suficiente al nudo propietario, ¿sí? Es decir, que si el código permite que el usufructo sea subastado, es porque permite que el usufructo sea embargado, ¿no? Entonces, hoy no hay óbice primero para embargar un derecho de usufructo y subastarlo, ¿no? Entonces tampoco se entiende por qué no se podría habilitar la constitución al usufructuario la posibilidad de constituir hipoteca, ¿no? Ahí no se entiende demasiado esta limitación que tiene el código. En cuanto a derechos personales, el código dice que aguárdame un segundito, se me fue la. El 2142 dice, que puede constituir derechos personales de uso y goce, ¿sí? En realidad, en términos de derechos personales, salvo que la constitución de algún derecho en particular menoscabe los derechos del nudo propietario, no hay una objeción legal, ¿sí? Porque el derecho personal, al ser en principio un derecho relativo, es decir, que solo es oponible entre las partes, no hay una afectación al nudo propietario, ¿no? Bueno, el código establece que puede constituir derechos personales de uso y goce. Tiene una limitación en el ejercicio de sus derechos que consiste en no alterar la sustancia de la cosa. ¿Sí? Esto los romanos lo denominaban salva rerum substantia. Ahora, no alterar la sustancia, así planteado en términos absolutos, suena demasiado gravoso, ¿no? Yo ponía un ejemplo con relación a este escenario. Digo, imaginen ustedes, Vélez decía, me quedé pensando en esto, Vélez
decía en una de las normas que el usufructuario no puede alterar la sustancia ni aun cuando beneficiase mucho o aumentase mucho el valor de la cosa, ¿no? Pues era medio, digamos, demasiado riguroso el artículo. Yo ponía un ejemplo. Si por ejemplo, si hubiésemos estado en pandemia, y supongamos que una persona adquiría un derecho real de usufructo para, no sé, ofrecer servicio de venta de comida por delivery. No, perdón, saquémonos porque justamente ese podría haber funcionado en la pandemia. Pongamos que constituye un usufructo sobre un inmueble para destinarlo a un local de cafetería, ¿no? Y con motivo de la pandemia y el asco, ese comercio no iba a ser inviable ante la imposibilidad, por supuesto, de poder salir de nuestras viviendas y demás. Entonces yo decía, bueno, quizás el usufructuario podía transformar el comercio en la venta o la comercialización de barbijos, ¿no? Ahora, como tenía vedado modificar la sustancia de la cosa, no podría convertir el destino comercial, ¿no? Por esta limitación que le fija el código. Bueno, decía, esto puede en algunos casos significar un abuso de derecho si el nudo propietario pretende sujetar la prohibición de alterar la sustancia de la cosa de manera, digamos, desmedida. A diferencia de Vélez, el nuevo código no dice que no se puede cambiar el destino aun cuando aumentase mucho el valor de la cosa, con lo cual acá podríamos decir tengo una morigeración. Además tengo otra morigeración porque si vamos al segundo párrafo del 21-29, fíjense cuándo dice que hay alteración de la sustancia. Dice, hay alteración de la sustancia si es una cosa cuando se modifica su materia, forma o destino. ¿Sí? Acá están previstos los tres escenarios. O si se trata de un derecho, recuerden que dijimos que también el objeto podía ser un derecho, cuando se lo menoscaba, ¿sí? Es decir, cuando ese derecho pasa a tener un valor económico disminuido, ¿sí? Alterini, por ejemplo, dice, en realidad, la alteración de la sustancia implica que se produce cuando se menoscaba el objeto del usufructo, ya sea una cosa o un derecho, ¿sí? Ahora bien, cuando, cuando estudiamos por dónde se determina o cómo se determina la sustancia de la cosa, vemos que la sustancia de la cosa se determina por lo que las partes hayan estipulado en el contrato, por el destino que el nudo propietario le haya asignado a la cosa, o por el destino que la cosa, o por el destino que se le haya asignado de hecho a la cosa, ¿sí? Es decir, que no existe en verdad un elemento sustancial, podríamos decir, que impida la modificación de el uso o de la sustancia vinculado únicamente a la materia. ¿Por qué? Porque si en definitiva
la sustancia de la cosa o la alteración depende de lo que las partes hayan estipulado en el contrato, ¿sí? El código le termina asignando a la autonomía de la voluntad, ¿sí? Un valor más importante que el destino o la esencia de la cosa en sí misma o en cuanto a su naturaleza. ¿Sí? En definitiva, depende de la voluntad de las partes más que de algún destino específico. Incluso miren esto. El 2143 del código dice, el usufructuario puede efectuar otras mejoras, además de las que está obligado a hacer, si no alteran la sustancia de la cosa. ¿Sí? Es decir, esto de que no puede, según el 2129, ejercer actos de disposición material, es relativo, porque me dice, puede introducirle mejoras, ¿no? Siempre que no alteren la sustancia. ¿Qué significa esto? Alterar la sustancia sería, si a mí me entregan en usufructo un inmueble en donde hay una vivienda, ¿no? Que tiene, por ejemplo, 2 habitaciones, y yo le agrego una tercera habitación y un quincho, no estoy alterando la sustancia, ¿sí? Porque sigue cumpliendo la función de vivienda. A lo sumo le agregué espacios, ¿no? Podríamos decir que alterar la sustancia sería que yo demoliese, porque ahí sí lo que estoy haciendo es menoscabar, ¿sí? Su valor económico, pero yo le agregué valor al adosarle una habitación más y un quincho o una pileta, por ejemplo, ¿no? Ahora, miren lo que dice la última oración del 2143. Dice que si le introdujo mejoras, no tiene derecho a reclamar su pago. Es decir, no tendría derecho a una compensación económica de manos del nudo propietario. Pero puede retirarlas si la reparación no ocasiona daño a los bienes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo hice una habitación más, no puedo retirarla porque es probable que ¿qué sería el retiro? La demolición, ¿no? Para llevarme los materiales. Y puedo poner en jaque la robustez de la construcción. Distinto sería si, por ejemplo, yo le adhiero un aire acondicionado o una estufa a tiro balanceado, ¿sí? O algún objeto de esa índole, porque lo puedo retirar y no pongo en riesgo la continuidad de la cosa. Ahora bien, el 2143 no es una norma de orden público. Por lo tanto, puede suceder que eh, el nudo propietario y el usufructuario acuerden una compensación económica para el usufructuario, ¿sí? Y esto no significa que se pone, o mejor dicho, que una estipulación de esta índole implique la violación a ninguna norma del código, ¿sí? Es decir, podría estipularse que las mejoras introducidas por el usufructuario sean compensadas por el nudo propietario. No hay objeción. Ahora, si nada pactaron, dije el 2143. El usufructuario no tiene derecho a una compensación. ¿Sí? Ahora, y por último, no vamos a llegar a ver uso de habitación, pero bueno, no importa, lo vemos en unos minutos el próximo jueves. ¿Cuáles son los supuestos de extinción del usufructo? Bueno, primero principal, el cumplimiento de la condición o plazos resolutorios estipulados en el contrato. ¿Sí? En segundo término, dijimos que es vitalicio, salvo que se haya estipulado un plazo, la muerte del usufructuario
extingue el usufructo, ¿sí? Si es una persona jurídica, también dijimos que el fin de la existencia de esa persona jurídica pone fin al usufructo, ¿sí? Después aparecen las causales de confusión, es decir, cuando, por ejemplo, la figura de propietario y usufructuario recaen sobre la misma persona, ¿sí? Por ejemplo, un padre constituyó un usufructo en favor del hijo, fallece el padre, ¿no? El hijo como heredero recibe el dominio, por lo cual confluyen en la figura del hijo la calidad de nudo propietario y de usufructuario. Ya no tiene sentido la subsistencia del usufructo. Después aparece un supuesto idéntico al de la superficie. Es el no uso de la cosa por el plazo de 10 años extingue el usufructo, ¿sí? Es un supuesto de prescripción liberatoria. Y así como el usufructo es posible o es susceptible de ser adquirido por usucapión, el usufructuario también queda expuesto a la pérdida de su derecho si no lo usa durante 10 años, ¿sí? Es un supuesto de prescripción liberatoria, es decir, el propietario puede demandar la extinción por no uso. Y después están las causales propias que hayan estipulado las partes en el contrato, es decir, las causales de revocación por incumplimiento. Por ejemplo, si es un usufructo constituido a título oneroso, en donde el código establece que incluso se presume la onerosidad, la falta de pago del canon a cargo del usufructuario da derecho al nudo propietario a demandar la revocación por incumplimiento de pago, ¿sí? También podría suceder lo contrario, que el nudo propietario interfiera en el ejercicio del derecho del usufructuario, lo que daría derecho al usufructuario a demandar la revocación por incumplimiento del nudo propietario, ¿sí? Después, el código en el último inciso del 2152 en el D dice el uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente también extinguen el usufructo. Es decir, que la determinación de la violación al principio de no alterar la sustancia debe ser determinado por un juez, ¿sí? No puede ser, no puede quedar al arbitrio de las partes. Bueno, llegamos justito, ¿sí? Con el tiempo. Nos vemos el jueves, así completamos uso y habitación y empezamos a ver servidumbre, ¿sí? Sería el último de los derechos reales principales y ya después empezamos a ver derechos reales de garantía. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme antes de que se corte.